Elimina los obstáculos en tu comunicación. Bien, imagínate que tú quieres transmitir, o imagínate que yo quiero transmitirte a ti este mensaje. Y el mensaje es esta botella, y yo quiero transmitírtelo. Tú estás ahí mirándome. Ahora imagínate que yo a este mensaje que te quiero enviar le pongo este libro. Al revés, no pasa nada. Tú no ves el mensaje que yo te estoy enviando porque hay un obstáculo. Entonces, estos obstáculos no permiten que la gente entienda cuál es el mensaje que estás queriendo transmitir. Eso hace que se dificulte mucho la comprensión del discurso que estés dando. Entonces las personas no te entienden y al no entenderte te dejan de escuchar. Entonces esto es lo que te voy a ayudar a solucionar hoy. Vamos a eliminar estos obstáculos para que tu mensaje se vea alto y claro y tengas un discurso efectivo para que todo el mundo entienda de qué estabas hablando. Entonces el objetivo es que cuando tú acabes de hacer tu discurso, ya sea en una conversación entre amigos, ya sea en una reunión de trabajo, o sea en una presentación, tú le puedas preguntar a alguien que te haya escuchado, le preguntes, oye, ¿de qué ha ido mi discurso? ¿De qué he hablado? Y que esa persona te pueda responder, pero sobre todo, que la respuesta de esa persona coincida con aquello que tú tenías planeado. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre tres cosas. Tres cosas que harán que esos obstáculos se vayan. Son tres técnicas que son muy fáciles de utilizar, ¿vale? La primera, a lo mejor ya la has adivinado, hablar bien. El hablar bien, el tener una buena vocalización, hace que tu mensaje se entienda. Obviamente, si yo empiezo a hablar así, empiezo a hablar muy rápido, no vocalizo, hablo muy bajo, no se me escucha. Cuando empiezo a hablar de una forma en la que la gente no entiende y tiene que poner la oreja, ese mensaje se va a entender mucho menos. Por muy bien elaborado que esté, si no se entiende cómo lo estás pronunciando, de la manera en la que lo estás diciendo, la gente no lo va a entender. Entonces la primera es hablar bien. Y una parte de hablar bien es no hacer muletillas, no decir muletillas. ¿Eso qué significa? Pues no hacer los típicos y de cuando estoy pensando. Estoy pensando lo que quiero decir, entonces digo lo que digo. Y este es uno de los errores más comunes que cometemos todos, sobre todo al principio, cuando no estás muy acostumbrado a hablar en público, sales a hablar en público y te pasa un montón de veces. Entonces las muletillas son un obstáculo gravísimo, porque lo que hacen es distorsionar tu mensaje. Tú quieres dar tu mensaje nítido, pero lo estás dando con un cristal opaco. Entonces la gente no lo ve bien, lo ve distorsionado. Entonces un ejercicio que puedes hacer para mejorar esas muletillas, mejorarlas no, para quitarlas, para eliminarlas, es cada vez que grabes un audio de WhatsApp, forzarte y prestarle atención a no decir ninguna muletilla. Entonces tú envías un audio de WhatsApp, empiezas a hablar y a la que dices una muletilla, vuelves a empezar el audio. Y así todo el rato. Vas practicando hasta que en todo el audio digas lo que tenías que decir sin muletillas. Cuando llegues a ese punto, tendrás que ir cogiendo el hábito de no decir muletillas. Y cuando te pilles una muletilla, cambiarlo, volver a decir el mensaje. Volver a repetir lo que estabas diciendo, pero ahora sin muletillas. Si quieres, incluso puedes hablar con tus amigos para decirles, oye, que estoy trabajando en dejar de decir muletillas. ¿Me puedes ayudar? Entonces, cada vez que hables y digas una muletilla, que tu amigo te diga, has dicho una muletilla. Y tú, ostras, es verdad. Y cada vez serás más consciente e irás reduciendo este número de muletillas, que es muy importante. Y también algo de hablar bien es adecuar la forma en la que hablas a tu público. Si yo ahora estuviera hablando con niños de 5, 6 años, no hablaría de la misma forma en la que estoy hablando ahora, porque ahora pretendo que el mensaje que estoy dando llegue a personas adultas. Pero claro, un niño de 6, 7 años, 12 incluso, no le voy a hablar de la misma manera que le hablaría a un adulto, a alguien de 25, 29, 30 años, a alguien de ese estilo. O también no le hablaré igual a empresarios que estén facturando 30 millones con su empresa que a emprendedores que todavía no han empezado a facturar. Entonces también son vocabularios diferentes. Entonces tú tienes que ser muy perspicaz a la hora de elegir de qué manera vas a estructurar tu vocabulario y de qué manera vas a dar la charla o el discurso para que sea adecuado a cada público. El segundo consejo para eliminar los obstáculos de tu comunicación es decir una sola idea.
Cuando des un discurso, das solo una idea, porque muchas veces nos perdemos en que queremos dar 3 mensajes. No, yo quiero que se lleven 3 cosas. Yo quiero explicar esto, esto y esto. Entonces quiero explicar estas 4 cosas, estas 5 cosas. Y entonces intentas explicar tantas cosas que la gente luego no recuerda ninguna. Es mucho mejor escoger una cosa que sea la más relevante, la más importante, la que tú creas que va a aportar más valor a aquello que vas a decir, a tu discurso, y explicar solo esa. Y que tu mensaje y tu discurso tenga solo un mensaje en el que todo gira alrededor. Entonces eso lo que hará será que la gente entenderá mucho más lo que es el mensaje. Porque si ahora dices una idea, luego dices otra, y además si son ideas completamente diferentes, no tendrá ningún sentido. Como por ejemplo este vídeo solo te voy a hablar de cómo eliminar los obstáculos en tu comunicación. No te voy a hablar también de qué lenguaje corporal tienes que tener o qué tipo de diapositivas tienes que usar, ¿no? Porque esto lo único que haría sería obstaculizar mi mensaje, que es ayudarte a eliminar los obstáculos en tu comunicación. Y el tercer y último consejo para que elimines del todo los obstáculos en tu comunicación es empezar a explicar tu mensaje como si fuera una historia o con algo visual. ¿Por qué? Porque la memoria de un ser humano, nuestra memoria, es visual, asociativa y es emotiva. Eso quiere decir que si tú cuentas algo que les puede asociar a recuerdos pasados, que les puede generar un recuerdo visual o les puede generar una sensación, una emoción en su cuerpo, lo recordaremos mucho más que no algo que no haga ninguna de estas 3 cosas. Eso significa que si tú cuentas una historia, lo tiene todo, porque una historia asocia tu mensaje a esta historia. Una historia suele ser emotiva, con lo que genera una emoción y lo recordamos mejor. Y además es visual, porque la persona se imagina la historia en su cabeza y entonces es mucho más efectivo. Entonces, si tú cuentas historias, si utilizas el arte del storytelling dentro de tus mensajes, por muy difícil que sea, siempre podrás encontrar una historia en cualquier cosa que vayas a explicar. Si cuentas una historia, la gente captará mucho más el mensaje. Sobre todo porque las historias suelen tener una moraleja que suele ser muy clara y efectiva. Y ahora que has entendido cómo eliminar del todo los obstáculos en tu comunicación, hablando bien, transmitiendo solo una idea y explicándolo como si fuera una historia, una moraleja o algo visual, ahora empieza a enfocarte en estas 3 cosas cada vez que construyas un discurso, cada vez que tengas que hacer una presentación o cada vez que hables con algún amigo, un familiar o un compañero de trabajo y le quieras explicar algo. Explícaselo de esta manera y notarás el cambio. Mi nombre es Daniel Escorriola, soy un apasionado de la comunicación, he participado en diferentes concursos, pero sobre todo estoy aquí para aportar y para ayudaros a sacar de dentro vuestro ese gran comunicador que ya tenéis dentro. Seguidme para seguir aprendiendo.